Cleopatra VII Tea Filopator no solo fue la última reina del antiguo Egipto, fue también una estratega política, lingüística, seductora de imperios y símbolo eterno del poder femenino. Hija de la dinastía tolemaica de origen griego-macedonio, nació en el año 69 a.C., en Alejandría, en una época convulsa marcada por intrigas dinásticas, decadencia política y la creciente amenaza de Roma. Aunque descendía de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, Cleopatra fue una soberana diferente. Fue la única de su linaje que aprendió a hablar egipcio y se presentó como la encarnación viva de la diosa Isis. Su ascenso al trono se produjo en un momento de crisis. A la muerte de su padre Ptolomeo XII, Auletes, en el año 51 a.C., Cleopatra ascendió al poder como corregente junto a su hermano Ptolomeo XIII, de apenas 10 años, con quien debía gobernar, según la tradición tolemaica de corregencia entre hermanos. Pero lo que comenzó como una asociación formal pronto se tornó en una lucha de poder. Cleopatra fue expulsada de Alejandría por facciones cortesanas que apoyaban a su hermano, lo que la obligó a organizar un contraataque desde Siria, donde reunió un ejército con apoyo de mercenarios y aliados. El punto de inflexión llegó cuando Cayo Julio César arribó a Egipto en el año 48 a.C., persiguiendo a su rival Pompeyo, quien buscaba refugio tras ser derrotado en la guerra civil romana. Pompeyo fue asesinado por orden del joven Ptolomeo XIII, esperando ganar el favor de Roma, pero César, horrorizado por la ejecución del que fuera su yerno, se mantuvo en Alejandría, lo que Cleopatra aprovechó para hacer una entrada legendaria. Según la tradición, fue enrollada en una alfombra y presentada directamente en los aposentos del general romano. Este acto no solo demostró audacia, sino también una clara comprensión del poder de la teatralidad política. La relación entre Cleopatra y César no fue solamente romántica, fue un pacto calculado. César necesitaba estabilidad en Egipto para asegurar el suministro de grano a Roma. Cleopatra necesitaba apoyo militar y legitimación como soberana. Su alianza resultó en una guerra civil que culminó con la muerte de Ptolomeo III en el Nilo. Cleopatra fue restituida como reina, ahora junto a su otro hermano, Ptolomeo XIV, y pronto dio a luz a un hijo, Cesarión, cuyo nombre insinuaba con claridad su filiación. La estancia de César en Egipto se prolongó más de lo que el Senado romano consideraba prudente. Juntos, Cleopatra y César viajaron por el Nilo en una flotilla dorada, celebrando su alianza con un fasto que escandalizó a Roma. En el año 46 a.C., Cleopatra se trasladó a Roma con su hijo y residió en una villa junto al Tíber. Su presencia causó un revuelo considerable. No era una reina extranjera cualquiera, sino una mujer culta, carismática, vestida con ropajes exóticos y adorada como una diosa viva. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto, temiendo por su seguridad y la de su hijo. Fue entonces cuando emergió la figura de Marco Antonio. Tras la división del poder en el segundo triunvirato, Antonio recibió el control del oriente romano y convocó a Cleopatra a Tarso, en Sicilia, en el 41 a.C. La reina acudió con una puesta en escena que deslumbró a todos los presentes. En una barcaza dorada como si fuese la propia Afrodita, Cleopatra descendió el río Citno, rodeada de incienso, músicos y esclavos vestidos como cupidos. Marco Antonio, encantado y también pragmático, cayó bajo su hechizo. Lo que comenzó como una alianza diplomática se transformó rápidamente en una relación personal intensa. Cleopatra volvió a Alejandría con Marco Antonio, con quien tuvo 3 hijos, los gemelos de Cleopatra, Selene y Alejandro Helios, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Su unión selló una etapa de estabilidad en Egipto, pero levantó sospechas en Roma, donde Octavio, el futuro emperador Augusto, la acusó de hechizar a Antonio, de corromperlo, de querer transferir el centro del poder romano a Oriente. Estas tensiones culminaron en la guerra declarada por Roma contra Cleopatra, no contra Antonio directamente, reforzando la imagen de la reina como enemiga extranjera.
La batalla definitiva tuvo lugar en el Cabo de Accio, en el año 31 a.C. Las flotas de Octavio y Antonio se enfrentaron en una contienda naval decisiva. Cuando Cleopatra, comandando parte de la flota egipcia, emprendió la retirada, Antonio la siguió, lo que selló la derrota de sus fuerzas. Un año después, las tropas de Octavio entraron en Alejandría. Marco Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra había dejado este mundo, decidió quitarse la vida. Cleopatra, al ver su destino sellado, también optó por morir a la manera de una reina. La leyenda dice que lo hizo mediante la mordedura de una cobra, símbolo de realeza, aunque algunos historiadores modernos plantean que pudo haber usado un ungüento venenoso. Con su muerte en el año 30 a.C., Egipto fue anexado como provincia romana. Cesarión, su hijo con Julio César, fue capturado y ejecutado. Sus otros hijos fueron llevados a Roma y criados por la hermana de Octavio, Octavia, que había sido esposa de Marco Antonio. Cleopatra no solo desapareció físicamente, también comenzó un proceso de demonización en la historiografía romana, diseñada por los vencedores para desacreditarla como una mujer lujuriosa, manipuladora y peligrosa para el orden romano. Esa imagen, aunque falseada, persistió durante siglos. La Cleopatra histórica dista mucho de la criatura construida por sus enemigos. Fue una monarca políglota, dominaba al menos 7 lenguas, y una hábil administradora que logró mantener la independencia de Egipto frente a las presiones imperiales. Cultivó la imagen de diosa viviente, no solo como una extravagancia, sino como parte de la cosmovisión egipcia del poder. Fue también una reformista económica y una figura central en la diplomacia del Mediterráneo Oriental. Su corte fue un centro de intercambio cultural, artístico y científico. Su figura ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, por Shakespeare como símbolo trágico del amor fatal, por el arte neoclásico como emblema de lo exótico, por el cine del siglo XX como ícono de seducción. Sin embargo, bajo todas esas capas de mito permanece una realidad innegable. Cleopatra fue una de las mujeres más poderosas de la historia antigua. En un mundo gobernado por hombres y guerras, ella se impuso con inteligencia, carisma y un entendimiento político que rivalizó con los mejores estrategas de su tiempo. La búsqueda del rostro real de Cleopatra ha obsesionado a arqueólogos, historiadores y artistas durante siglos. Sin embargo, el legado material que dejó tras de sí es notablemente escaso. Su palacio en Alejandría, construido junto al mar y descrito por autores clásicos como un prodigio arquitectónico, se encuentra hoy sumergido bajo las aguas del puerto oriental, consecuencia de terremotos y tsunamis que alteraron la costa egipcia entre los siglos IV y VIII. Aún así, las exploraciones submarinas lideradas por Frank Godio desde los años 90 han permitido recuperar estatuas colosales, fragmentos de columnas y artefactos religiosos que formaban parte del complejo ceremonial asociado al poder de los lágidas. Estas piezas, aunque no pueden conformar su imagen con precisión, ayudan a reconstruir el entorno simbólico que Cleopatra habitó y manipuló con maestría. Las monedas, sin embargo, son una de las fuentes arqueológicas más reveladoras. En ellas, Cleopatra aparece con rasgos fuertes, nariz prominente y mandíbula marcada, alejadas de los cánones idealizados de belleza. Esta representación fue una afirmación deliberada de su autoridad y soberanía. Ella no aspiraba a ser recordada como una figura decorativa, sino como una reina autónoma en un mundo dominado por imperios. Para los estudiosos modernos, estas imágenes desafían la narrativa romántica promovida por escritores romanos como Dion Casio o Plutarco, que la redujeron a una seductora peligrosa. Hoy, la Cleopatra que emerge del análisis histórico es una estratega compleja, cuya figura continúa generando debate entre disciplinas tan diversas como la historia política, los estudios de género y la arqueología marina. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en hitos en la historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.